Yo estoy seguro de que muchos de ustedes se deben estar preguntando qué hago sentado encima de un juego de niños en un parque a plena luz del día y encima del sol que me está dando de pleno en la jeta. Y es que la fotografía, además de ser un arte, también es un juego de niños. Y con todo este tema, también he vuelto un poco a mi niñez. Y quiero recordarme qué es lo que yo realmente sé de fotografía, ¿no? Y mirando un poco en retrospectiva he podido darme cuenta de que hay muchos temas de los cuales estoy muy inseguro. Y es por eso que mis compañeros Joaquín, Santiago y Lucas me van a ayudar a seguir repasando de una mejor manera todos estos temas. Y no solo a mí, sino a ustedes. Así que acompáñenme, vamos a descubrir todo este universo llamado fotografía. Y comenzando nuestro informe vamos a hablar sobre lo que es el ángulo fotográfico, que hace referencia ni más ni menos a la posición que tiene la cámara con respecto a lo que se va a fotografiar. Y ahora también estos diferentes tipos de ángulos lo vamos a ver a través de distintos ejemplos. Normal, este es uno de los ángulos más usados y funciona para darle protagonismo a los rostros. La cámara se ubica al mismo nivel del personaje u objeto. Puedes usarlo para retratos y fotografías de niños, ya que transmite estabilidad y tranquilidad, a la altura de los ojos. Cenital, está justo por encima de la cabeza a 90 grados. Esta perspectiva no es tan común y les puede servir para darle un toque de creatividad a las imágenes. Picado, está a una altura superior del sujeto que vamos a fotografiar. Podemos usarlo cuando queremos transmitir inferioridad, debilidad. Este ángulo funciona para que una persona parezca más corta o un producto se vea más pequeño. En el caso del rostro, funciona para hacerlo ver más delgado. Contrapicado. La cámara se sitúa orientada hacia el techo. Se invierte el sentido de las proporciones. El ángulo es utilizado para darle mayor importancia o superioridad al sujeto. Y por último, nadir. La cámara se coloca completamente bajo el sujeto, de manera perpendicular al suelo. Este ángulo puede servir para dar la ilusión de un cuerpo más largo. Añade altura. Ahora pasaríamos a hablar sobre los diferentes tipos de plano que hay. Tenemos al plano general, que el plano general muestra una vista amplia del escenario y los personajes, permitiendo al espectador tener una visión general de la situación. Seguimos viendo más ejemplos ahora como el plano entero. Acá el personaje aparece en el encuadre de pie a cabeza. Es el más utilizado en el mundo del cine, este plano, para dar énfasis mucho al vestuario. Pasando ahora al plano americano, este se logra encuadrando al personaje desde la mitad de los muslos hasta la cabeza. Generalmente se deja un aire en la parte superior y en los laterales de la imagen. Pasando al plano medio, este tipo de plano cinematográfico tiene el fin de mostrar en simultáneo los detalles del personaje y el entorno. Este plano se logra encuadrando la imagen desde la cabeza del personaje hasta su cintura. Siguiendo con el primer plano, este plano por lo general se centra en la cara del personaje, pero también puede ser usado en objetos. En los planos cinematográficos cortos y expresivos va a hacer énfasis en los sentimientos del personaje. Para ir terminando el primerísimo primer plano, este tipo es mucho más cerrado que el del primer plano y da énfasis mucho más en los sentimientos e intimidad del personaje. Y por último tenemos el plano a detalle. Este enfoca en un objeto o parte específica de un personaje, como una mano, un objeto en el escenario o un gesto. Se utiliza para enfatizar un detalle importante en la narrativa. Vamos a hablar un poco acerca de la velocidad de obturación. La velocidad de obturación se refiere a la cantidad de tiempo que el sensor o la película de la cámara está expuesto a la luz. Es una de las principales variables que un fotógrafo puede ajustar para influir en el aspecto de una fotografía, especialmente en términos de capturar el movimiento. Las velocidades de obturación rápidas, por ejemplo de 1 a 1000 o de 1 a 500 segundos, congelarán el movimiento, haciendo que los sujetos en movimiento aparezcan quietos en la foto. Las velocidades de obturación lentas, por ejemplo 1 segundo o 1 segundo y medio, pueden crear un efecto de desenfoque de movimiento, mostrando un movimiento en la foto.
Seleccionar la velocidad de obturación adecuada es esencial para lograr el resultado deseado en diversas situaciones, como fotografía de deportes, fotografía de paisajes o fotografía nocturna. Hablando un poco acerca de la profundidad de campo, está referida a la zona de la imagen que aparece nítida o en foco. Puedes visualizarlo como una banda de nitidez que varía en profundidad. Dentro de esa banda todo se ve claro. Fuera de ella, las cosas se vuelven borrosas. Los factores que afectan a la profundidad de campo son la apertura del diafragma. El diafragma es una abertura ajustable en el objetivo que controla la cantidad de luz que entra al sensor. Apertura amplia. La apertura amplia significa que cuanto más luz entra y la profundidad de campo es más reducida. Es decir, un área pequeña está en foco y el fondo se da más borroso. En la apertura pequeña significa menos luz y la profundidad de campo es más amplia. Esto resulta en más de la imagen de foco. La distancia focal es la distancia entre el centro del objetivo y el sensor cuando la lente está enfocada al infinito. El gran angular, por ejemplo, 18 milímetros, genera una profundidad de campo amplia y el teleobjetivo genera una profundidad de campo reducida. La luz en la fotografía. Para la fotografía, la luz es el elemento fundamental, la materia prima, y sin ella la fotografía no podría existir. La iluminación en la fotografía es un elemento expresivo que actúa como una herramienta más para contar historias, destacar objetos, imprimir dramatismo u ocultar figuras. Empecemos cómo conocer cómo funciona la luz. La luz tiene una serie de características que varían en función del cuerpo en el que incide y los rayos que se propagan con respecto a este. También podemos encontrar cambios en la iluminación según el tamaño de su fuente. Por lo tanto, una fuente de luz pequeña tendrá unas sombras con bordes más nítidos y de un mayor tamaño que tendrá sombras más suaves. Estas propiedades son iguales en cualquier objeto y aplican tanto a iluminación natural como artificial. En fotografía hay una infinidad de esquemas lumínicos, entendidos como posición y dirección de la luz. La luz principal. La luz principal es aquella luz más importante de la toma. Es la mayor potencia y la que oficina cómo guían todas las demás. Como aquella manejará la intensidad de las luces y sombras y será la que, dependiendo su orientación, genere el clima de la fotografía. Luz de relleno. Es una luz secundaria, aunque no por eso menos importante, que sirve para visualizar sombras y contrastes. La luz de relleno es una luz más suave que la principal y suele utilizarse como difusores, rebotada o incluso con luz proveniente de una ventana. Luz de efecto. La luz de efecto es una luz puntual de carácter expresivo. Su uso depende de su ubicación, la cual, por ejemplo, puede estar a contraluz del sujeto para generar un halo o a 45 grados, dirigida a una parte concreta para destacar en la composición. Luz de fondo. La luz de fondo tiene varios usos en los cuales puede estar separada el objeto de fondo o a la inversa y generar una unión del sujeto con el fondo. Esta luz no siempre está presente, pero en el esquema básico de iluminación es uno de los componentes de la composición. Luz natural. La luz natural proviene de la fuente lumínica más grande, que es el sol. Según el momento, el día o el año, puedes conseguir características completamente distintas. En los horarios del mediodía consigues luces más duras y cenitales. Por la mañana o por la tarde consigues efectos mucho más suaves. Durante los días nublados tienes una difusión natural, las nubes que suavizan expresiones faciales. La luz artificial. Esta se genera a partir de las lámparas, focos, spots, LED, flashes, luces de estudio u otros objetos que son controlados por el fotógrafo. La ventaja es que si sabes utilizarlas, las luces artificiales pueden ser de gran valor expresivo y abren un mundo de posibilidades para crear escenarios variados. Y como dirían los manceros, si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Y es donde justamente estamos y donde queremos llegar al final de este video. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto esta pequeña entrega, de las cuales va a haber muchas más en donde vamos a estar hablando muchísimo más acerca de la fotografía. Porque esto es solamente un lunarcito, son pequeñas cositas que hemos visto, porque la fotografía es un mundo más grande. Así que bien, muchas gracias por haber visto este video, nos estaremos viendo en otra entrega.